Hola amigas, bueno, voy a hacer un video rapidito para mostrarles cómo quedó terminado y secado el que hicimos con la mezcla de servilleta. Le voy a pasar la servilleta por el costado como les enseñé, siempre arrastrando hacia abajo. Así. A ver si se puede apreciar bien. En algunas partes me quedaron espacios en blanco porque se secó muy rápido el pegamento, entonces no se pegó nada a la servilleta y se salió. En ese caso podemos repetir la operación agregando unos pedacitos de papel y pegando sobre acá tengo pegamento. Voy a aplicar pegamento en los lugares en donde no hay servilleta y voy a aplicar. Voy a tratar de romper para que quede que no parezca que lo hemos querido arreglar. Y cubrimos las partes que quedaron sin servilleta. Ahora vamos a dejar secar bien. Les muestro los errores para que sepan que en algunos casos cuando utilizamos varias partes de servilleta se puede solucionar. Una vez que terminamos de hacer esto, ¿sí?, dejamos secar bien la pieza y le vamos a dar la terminación. En este caso, haciendo un flotado todo alrededor de la madera, ¿sí? Entonces les voy a mostrar con un pincel, en este caso es angular, cargo en la punta pintura y en el resto nada, el pincel está húmedo y arrastro. Va a pintar solamente una parte, ¿ven? Ahí le agregué unas gotitas de agua para que resbale bien. Y lo que voy a hacer es tomar la pieza y pasar suavecito por el borde, dejando un flotado bien suave. Otra vez vuelvo a mojar, a ver, ahí se ve bien, marco, giro, marco el borde y giro. Así voy a hacer con las 4 piezas del cuadro, ¿sí? Les voy a mostrar otra. Si no llegan a tener un pincel, como en este caso que yo no tengo, ustedes no tengan un pincel, estas esponjitas de maquillaje también sirven. Mojamos la esponjita en agua, ¿sí? Ven que caen gotitas. Mojo la punta de la esponjita y arrastro, ¿sí? Y me queda la marca de la pintura. Les voy a mostrar en esta parte que está seca, ¿ven?
vuelvo a mostrar. ¿Ven cómo arrastra el color? Necesitamos, esto se llama flotado, es para darle resaltar la pieza. Eso vamos a hacer en las 4 piezas del trabajo terminado. Una vez que está eso terminado, dejamos secar bien y vamos a continuar con lo del marco. Bueno, acá estoy con el marco. Para la parte del marco elegí la combinación del tierra, sombra natural y el chocolate. Y los voy a mezclar. Con el mismo pincel voy a hacer, a ver acá, un flotado. Dejando la marca, siempre mojo con agua, chicas, así corre bien el pincel. Dejando la marca para que me quede oscuro cuando pegue los cuadrados. No sé, al principio no vamos a entrar en detalle, ¿sí? Solamente necesito que se marque el cuadrado, que ya tengo marcado con lápiz, bien marcado. No tiene que ser perfecto, es un sombreado nada más. Perfecto. Esto vendría a ser así. ¿Se entiende? Entonces queda la imperfección, ¿sí? Y el borde. Lo mismo vamos a hacer en el centro. Vamos a tratar de que sea un flotado. ¿Sí? ¿Entienden que de un lado se marca oscuro, pero del otro lado no? ¿Sí? Va en degradé, va haciendo un degradé del color, siempre haciendo un degradé del color. Una vez que está seco esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es limpiar bien el pincel, ¿sí? Y volver a hacer un degradé con la punta del pincel. Entonces nos va a dar esa diferencia de gama de color. ¿Se entiende? Les dejo bien así para que puedan apreciar. Esa diferencia de tonalidad. Es una aguada. Miren que acá me falta un poquito. Hasta ahora el cuadro se ve así, pero no se asusten. No va a quedar así, sino que después, cuando apliquemos las figuras, esto nos va a quedar de esta manera.
Yo en este paso lo voy a dejar secar bien porque necesito que esté bien seco. Pero después lo mismo vamos a hacer con el borde. ¿Ven? Acá. Una aguada para despegar el borde. Voy a mojar el pincel otra vez y voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Ven? Es muy suave en este sector, muy suave. Lo mismo van a hacer con todos los bordes del costado. En el caso de que no tengan el pincel y tengan la esponjita, es igual. Es traer, a ver acá, traer y arrastrar, traer y arrastrar. ¿Ven? ¿Notan el efecto que hace? El efecto que hace. Bueno, ahí se me rompió, porque está fresco, pero ahora lo vamos a arreglar. Pero ven que queda bien. Si pasa eso, ¿sí? Una de las soluciones que tenemos es poner un pedacito de servilleta en el lugar, ¿sí? Eso porque está fresco, chicas, ¿sí? Por eso les digo, se los muestro como porque cuando nos pasan estas cosas vamos a aprender. Entonces, si pasa algo así, agregamos un pedacito de servilleta del mismo color. No hay ningún inconveniente. Dejen secar bien entre paso y paso y después de que seque, continuamos. Bueno, amigas, una vez que tenemos todos los cuadraditos ya pintados, el marco terminado, todo seco, ¿sí? Vamos a hacer los detalles de terminación. En este caso voy a hacerle una decoración. Pegué flores, ¿sí? Unas hojitas, una llave, ¿sí? Y estos se usan en billutería, ¿sí? Le puse una perla y hice la decoración, ¿sí? Entonces les voy a mostrar, ¿sí? En este caso voy a utilizar las 4 esquinas de los cuadritos, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo queda. Con la pistola de calor de silicona pego en este caso estoy usando una mariposa. A cada uno le puse un dijecito distinto como detalle. Bien. Y lo último puse la florcita de ¿ven? Una vez que tenemos los 4, ¿sí? Todos pegados y listos, terminados, ¿sí? Voy a presentar. En este caso, para pegar el trabajo, no voy a usar la pistola de calor, sino lo que voy a usar es silicona en frío. ¿Por qué? Porque como voy a tener que mover para acomodar bien cada cuadrado, la porcelana, la silicona en frío me va a dar la posibilidad de acomodar con más tiempo, a diferencia de
la silicona caliente que no me lo va a dar. Ven que los puedo seguir moviendo y quedan tiempo para poder emparejar. Les dije que las medidas de los cuadrados eran de 10 por 10 y le agregué a este pedacito de acá 5 centímetros de cada lado, todo en el contorno. Ahora lo que voy a pegar son las decoraciones de las esquinas. Todo con la pistola de calor. Y hice un moñito con la palabra log para el centro. Para finalizar, recuerden pintar todo el borde en color marrón. Bueno, acá como les mostré está todo el borde del pintado con marrón, todo el borde. Si ven que les queda algún lugarcito, lo repasan, todo con marrón, ¿sí? Y lo que voy a hacer es utilizar un poquito de acrílico blanco para despegar algunas partes, ¿sí? Como para que tenga un poquito de profundidad. Le puse unos detalles, a ver si se pueden ver, de unos cositos que vuelan, estos muñequitos, que son luciérnagas, ¿sí? Que vuelan, y algunos detallecitos apenitas en blanco, como para despegarlo. Pero solo detalles, muy apenitas. Bueno,
hasta acá el trabajo terminado, ¿sí? Espero que les haya gustado, que se tomen el tiempo para hacerlo, ¿sí? Para mí fue un gusto. Es una técnica muy linda para hacer, agradable, nos da muchas ideas para poder trabajar y jugar con distintas composiciones. Un beso a todas y gracias.